CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 880, Las estaciones del sufrimiento, tercera parte. Para iniciar escuchemos Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 6. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Doctor, pues, una vez más, saludamos a nuestros amigos de la audiencia, agradecidos de la gente que se ha puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico visión2020internacional@msn.com, y queremos agradecer a Jung Hunt y todo su amable equipo del Ministerio Esperanza para el Corazón por las aportaciones que una vez más han hecho llegar hasta nuestras manos a fin de bendecir a aquellos que nos escuchan con cada una de las temáticas que abordamos en los programas de Visión 2020. Doctor, hemos hablado acerca del sufrimiento y en estos últimos programas hemos hecho una analogía muy interesante sobre lo que representa el sufrimiento, ligándolo o asociándolo con las diferentes estaciones del año. Hablamos ya en algún programa acerca del invierno, cómo el invierno pues representa ese frío que cala hasta los huesos. Y muchas veces cuando pasamos por situaciones muy adversas, muy difíciles, es así como nos sentimos. Así es. Hemos hablado también acerca de la primavera. Tiempo de sembrar. Es el tiempo para sembrar gozo, para sembrar agradecimiento a pesar del sufrimiento, para sembrar, decíamos, humildad, sabiduría, oración. Es un tiempo para sembrar en la presencia de Dios. Es un tiempo para resistir, para sembrar paciencia, por ejemplo. Correcto. Confianza, obediencia a Dios. Y en este programa hablaremos acerca de otro aspecto relacionado con esto, y este es el tiempo de verano. Viviendo bajo el resplandor de la provisión que Dios nos da. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero ¿qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y muchas veces es así precisamente el tiempo de sufrimiento. Es un tiempo de fuego que duele, de fuego que cala, de fuego que queremos rehuir. Fíjate, cuando las pruebas turbulentas soplan en los cielos soleados de su vida, ¿cómo respondemos? ¿Entramos en pánico? ¿Buscamos soluciones? O más bien reconocemos que las pruebas en nuestra vida revelan que Dios podría estar tratando de comunicarnos un mensaje a través de esa prueba, de ese dolor, de ese sufrimiento. Una tendencia natural que tenemos los seres humanos es a vivir en la negación, o al menos pasar por la etapa de negación. No, y culpar a otros, fíjate. O simplemente hundirnos en la autoconmiseración. Sin importar el pronóstico del tiempo, tenga presente que el Espíritu de Cristo vive en nosotros, en cada uno de nosotros, y nos da el poder para vivir por encima de los vientos de cualquier adversidad. Qué gran verdad, Edgar. Cristo vive en nosotros cuando le hemos invitado, cuando hemos abierto nuestro corazón a su santidad y cuando hemos cerrado nuestro corazón al pecado. Y fíjate, esa es la primera verdad bíblica que debemos tener guardada en nuestros corazones, saber con certeza que mi vida está rendida completamente al Señor Jesucristo.
Mucha gente dice, bueno, ¿cómo puedo saber si verdaderamente tengo a Cristo en mi corazón? Y una realidad es de que, pues, nosotros no podemos saber si otra persona es brutalmente honesta o es absolutamente hipócrita en lo que está haciendo. Sin embargo, dice el libro de los Romanos, o la carta que Pablo escribe a los Romanos, que el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Correcto. Eventualmente alguien se pudiera hacer o hacerse el despistado y asumir que es un hijo de Dios cuando no lo es, pero si hay sinceridad y se busca, Dios mismo revela cuando tenemos esa comunión y cuando no. Y juntamente con ese pasaje de Romanos también tenemos 1 Juan 3:1 que nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pero aquí nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El tiempo de verano es un tiempo de mucha luz. Normalmente hace mucho calor porque el sol está pues a todo lo que da, en todo su esplendor, y es el tiempo del año en donde hay mayor cantidad de luz solar. Los días, por ejemplo, son más largos que la noche. Y esa luz representa el resplandor de saber que Dios está en nuestro corazón a través de Jesucristo, si le hemos entregado nuestro corazón. Y no solo eso, sino también podemos tener el resplandor de la verdad de que nuestro yo ha sido crucificado en la cruz, si es que Cristo vive en nuestro corazón. Acuérdate lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo ya no vivo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos escuchando Las Estaciones del Sufrimiento. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos y animamos una vez más a todos aquellos que nos escuchan que nos busquen en Facebook como Programa Visión 2020 y nos busquen también en internet como programavision2020.blogspot.mx. En este sitio, por ejemplo, hemos publicado muchos de los Maná de lunes. El Maná de lunes es una reflexión que nuestros amigos que nos escuchan pueden recibir en su correo electrónico si nos escriben y nos solicitan que sean ingresados a este fabuloso listado. CEPEC Internacional lo que hace es que traduce esta reflexión que es muy breve. Digamos que si está impresa en una hoja, es del tamaño de una cuartilla, es decir, una página tamaño carta, y la idea siempre se manejan temas del mundo empresarial, y la idea es que pueda llevar esto inclusive al escenario del trabajo. Por ejemplo, compartir con la gente con la que está trabajando la reflexión, leerla, y después de la reflexión vienen unas preguntas que van a ayudar a que interactúe el grupo. Todo esto lo reciben de manera gratuita a través del correo electrónico en el mensaje El Maná del Lunes. Y fíjate qué interesante que el Maná del Lunes de esta semana, precisamente que estamos grabando estos programas, habla sobre el dolor indica un cambio necesario. Sí. Y cómo Dios usa el dolor
para que nosotros podamos, captarla. Él capta nuestra atención cuando estamos pasando por ese dolor. Sí, cómo no. Y en lugar de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué para mí? Etcétera. ¿Por qué? En lugar de decir, ¿por qué es? Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres que yo aprenda a través de esta situación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito? Correcto. Así es. Bueno, decíamos entonces que el tiempo de verano es un tiempo de luz, es un tiempo de resplandor, y el resplandor que podemos llegar a experimentar en medio del dolor y en medio del sufrimiento es el que da la verdad. La verdad de saber que Cristo está en nuestra vida. Así es. Si le hemos invitado con sinceridad, Él está ahí cumpliendo su promesa. Saber que nuestro yo ha sido crucificado junto con Cristo y que podemos decir, al igual que Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y otra cosa importante es la verdad de saber que nosotros hemos sido separados del poder del pecado. Fíjate qué importante saber esta verdad, de que ya el pecado no tiene ningún poder sobre nosotros. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, ya el pecado en sí ya nos enseñorea de nosotros. Así es. Porque Él ha quitado ese pecado, lo llevó Él en la cruz del Calvario. Llevó todos nuestros pecados pasados, presentes y aún los que no habíamos cometido, para que nosotros fuésemos libres, y ya el pecado ya no tiene ningún poder en nosotros. En este sentido, Jung Hong lleva a una reflexión muy interesante a sus lectores y dice, aquellos que dicen, bueno, es que pues yo sigo deseando pecar, y ella dice, el pecado ya no se enseñorea de usted. Así es. Usted puede desear el pecado, pero sepa que no tiene por qué hacerlo. Así es. O sea que ya el pecado ya no te controla. Ya tienes un poder sobrenatural en tu vida, que es el Espíritu Santo, que te ayuda a vencer Así es. el pecado en tu vida. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, Así es. pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y fíjate otra verdad tremenda, saber que hay poder en la palabra de Dios, y de ahí la importancia de conocer, de meditar, de memorizar, de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Acuérdate lo que dice Josué 1:8 y 9, habla de que el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está hecho, y entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Es. Y todo, no dice algunas cosas, dice, y todo te saldrá bien. Así es. Dice Romanos capítulo 6, versos 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Así es. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y este tipo de versículos, tenerlos memorizados, tenerlos en mente, son una verdadera arma en contra del pecado. Otra verdad hermosa es saber que el Espíritu de Cristo está en cada uno de nosotros. Está en usted y está en mí. Ahora, aquí el punto no es que lo tenga Él. Yo lo tengo. Aquí el punto es, ¿me tiene Él a mí? Uh-huh. ¿Qué tanto de mi vida, qué tanto de mis áreas, Él están bajo el señorío de Cristo y controladas por el Espíritu Santo? Romanos 8, 10 y 11 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.